Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al licenciado Alan Álvarez Flores y a mi compañero Isaí. Gracias, Elio. Tenemos aquí en la presencia de Alan, que fue director de Protección Civil. El tema es Protección Civil, compañero, y fuiste director en el 2003, 2009, 2015, 2018. Es correcto. Y agrego también que fuiste contralor del municipio del 2018 al 2021 y consejero directivo de Zapasma, del organismo operador del agua, lo cual pues es una amplia experiencia en la administración pública municipal, pero me supongo que tienes más experiencia, bueno, en todas las áreas te destacaste como un servidor público dedicado a la administración pública, pero sobre todo en protección civil. Y por eso es el tema de tratar este asunto, porque vemos cómo está nuestro municipio, cómo se está desarrollando, y sobre todo, pues ahí se llevan estadísticas, mapas geográficos, datos, pues de todo tipo de datos, ¿no? Que nos hacen referencia a una situación de emergencia en nuestro municipio. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Alan? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, Isaí. Igualmente. Sí, la verdad es que he tenido el privilegio de servir a la ciudad en diferentes ámbitos de la administración pública, pero en específico la protección civil ha sido un tema que me ha apasionado mucho. ¿Y de dónde viene esto? Pues desde 1986 empiezo yo como voluntario en el patronato del Cuerpo de Bomberos. Y de ahí empiezo a involucrarme con el tema de las emergencias. Yo llego a la protección civil en el 2003 por invitación de el entonces alcalde Luis Alberto Villarreal García, pero yo acababa de graduarme de la licenciatura en Contaduría Pública, entonces pues yo estaba peleando un espacio en la tesorería, ¿no? Ajá, yo había participado en la campaña y en aquel tiempo el contador Orlando Navarro había sido nombrado tesorero, y cuando Luis Alberto platica conmigo, yo le digo, oye, es que a mí me gustaría estar en la subtesorería. Inicialmente me dijo que sí, pero pues ya cuando se estuvieron acomodando las cosas, un día platica conmigo y me dice, oye, ¿qué crees que no tengo a quién poner en la dirección de Protección Civil? Estaba en aquel tiempo de director de Protección Civil, si mal no recuerdo, con Oscar Arroyo, Felipe Cohen, que ya falleció, sí. Y entonces pues sí hubo algo de molestia de mi parte, porque yo le decía, oye, en aquel tiempo no era una dirección, era una coordinación de tercer nivel, no tenía presupuesto, no tenía equipo. Pero sí sueldo. Sí, claro, ¿sí? Pero era un sueldo de tercer nivel, ¿no? Y no era un tema económico, más bien era un tema de infraestructura, ¿no? En 1989, si mal no recuerdo, Samuel Mercadillo es nombrado el primer director de Protección Civil. Nace la Protección Civil después de los sismos del 85, y creo que como siempre San Miguel de Allende se había distinguido por ser siempre de las primeras ciudades que cuando había algo a nivel nacional pues querían como sobresalir, ¿no? Entonces Samuel, también un apasionado de las emergencias, es nombrado o empieza a generar la inquietud de tener la primera coordinación municipal de protección civil. Creo que en aquel tiempo era Samuel y 2 personas más, un radio y una camioneta Nissan de redilas, que fue lo que les dio el municipio. Que fue la que se hizo coordinación. La coordinación de protección civil creo que nace hasta que llega Felipe Cohen, cuando ya se estructura legalmente. El primer reglamento de protección civil sale en 1989, a finales del 89, y es técnicamente una copia del reglamento nacional, ¿no? Entonces, después, como te decía, después de Samuel viene Felipe Cohen, y Cohen ya la estructura un poquito más, ya empieza a haber una coordinación operativa. Samuel tiene también, y eso se le ha reconocido todo el tiempo, fue el fundador del sistema de emergencias 911 aquí en San Miguel. Me acuerdo que se hizo circo, maroma y teatro para que la persona que tenía el número que terminaba en 911 lo cediera
la administración, al gobierno municipal. Ajá. Y todo era por un tema de la población norteamericana que había en San Miguel. Entonces, incluso tardó muchos años, por ejemplo, en México ya el sistema 066 ya funcionaba desde hace muchos años, pero pues ahí le marcabas, te contestaba la operadora y la operadora te decía, sí, espéreme, entonces te mandaban así como en espera y la emergencia se tardaba horas. Que hoy en día sigue pasando algo muy parecido en la zona de Los Rodríguez. Porque Sí. cuando marcan al 066 a las emergencias, les contestan en San San Luis de la Paz. San Luis de la Paz, y que jamás llegan Sí. las patrullas para allá. Sí. ¿A qué se debe eso? ¿A la Mira, infraestructura? a la infraestructura telefónica, a la ubicación de las antenas, cada una tiene un rango de cobertura, Ok. entonces, pues sí está, incluso a Rodríguez a veces le contesta San Luis o a veces le contesta San José Iturbide, Ok. incluso a veces hasta Querétaro. Entonces, ¿Cómo o se resuelve eso? Por ejemplo, Jalpa, si marca al asterisco 911 de los teléfonos al 066, se enlaza a Querétaro. Mira, eso ha sido una situación de un tema con las compañías telefónicas que ha sido muy difícil de resolver. Okay. Pero ¿qué hicimos nosotros en el 2003? Se creó la red de radiocomunicación rural. Gracias a la buena disposición del Consejo Municipal Rural, en aquel tiempo sesionaban una vez al mes y ese consejo tenía recurso económico pues, para cuestiones del campo, para fomentar la agricultura, los temas de riego. Y entonces pues, había una problemática, sobre todo en el tema de los incendios forestales. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una propuesta con la Dirección de Desarrollo Social y Humano, que si mal no recuerdo era el director Germán Ramírez Alcalde, y en esa propuesta se logra comprar equipo de radiocomunicación de banda ancha, que es el UHF 2 metros, y entonces ellos ya tenían sectorizado el municipio en polos de desarrollo. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos un radio en los 14 polos de desarrollo que había. Y esos radios estaban enlazados directamente al 911 aquí en San Miguel. ¿Y qué se hacía? Se hacía un monitoreo en las mañanas a las 7 de la mañana y en las tardes a las 7 de la noche, donde se les pedían las condiciones del clima, donde se les pedía si había alguna novedad, si había habido algún incidente o cuando había alguna emergencia, pues la gente de las comunidades tenía el teléfono del encargado del radio y hacíamos un enlace directamente, el reportante le pasaba al encargado del radio y el encargado del radio transmitía en directo al sistema de emergencias y eso hizo que se hiciera muy eficiente. Eso fue con Felipe Cohen en el 2000. En el 2003 logramos ampliar de 14 a 28 polos de desarrollo. Entonces, técnicamente teníamos cubierto todo el municipio. Y además de ampliar a los 14 polos de desarrollo, a 28 polos de desarrollo, empezamos a capacitar a las brigadas comunitarias. ¿En qué las capacitábamos? Por ejemplo, todos los que estaban en el margen del río Laja, desde Galvanes hasta la Cieneguita, los capacitábamos en temas de afluentes de ríos, en leer los testigos, en verificar si subía el río, sobre todo en las temporadas de lluvias, en las temporadas de heladas y fríos, como ahorita, capacitábamos a la gente de Jalpa, del Tigre, de Doña Juana, de Elvira, de La Campana, en temas de reportes de temperatura. Si teníamos temperaturas bajo cero, que en aquellas zonas es muy común, pues activábamos al Centro de Salud, a Protección Civil, al DIF, y nos íbamos en caravana a llevar ropa de abrigo, a llevar alimentos. Entonces, se creó un sistema de radiocomunicación que duró muchos años, ya después se descuidó, porque también pues, el equipo se deteriora, ya no había como que alguien que dijera, oye, vamos a recuperar este sistema de radiocomunicación. ¿Cuántos años duró? Duró del 2000 al 2006. 2 trienios. 3 trienios. Primero con Felipe Cohen, Ajá. del 2000 al 2003, luego del 2003 al 2006 y del 2006 al 2009. Aunque antes fueron 2009. Sí. Sí, de esas cosas sí recuerdo, pero intervenían mucho los delegados de las comunidades, ¿no? Sí, es que en el consejo,
se les daba. En el Consejo de Participación Rural participaban todos los delegados de las comunidades. Entonces, cuando nosotros fuimos a exponer el proyecto que para nosotros era fundamental tener comunicadas a las... En aquel tiempo eran 540 comunidades, hoy son 586 las que hay en el municipio. Tener comunicación con las 540 comunidades. Entonces, era más fácil que de una comunidad a otra mandaran un mensaje o mandaran un propio y vía radio reportaran, que estar, como decías, ¿no? Tratando de agarrar señal, tratando de hacer llegar. Muchas veces, pues pasó que una persona estaba grave, tenía algún accidente, lo trasladaban en un vehículo y ya cuando la ambulancia encontraba a la camioneta, pues ya no había nada que hacer por la persona. Entonces, tratamos de hacer más eficiente el sistema de emergencias porque estaba a cargo de Protección Civil. Desde que Samuel instauró el 911 hasta el 2015, Protección Civil fue una dirección independiente. Ya en el 2015, pues los integraron a las secretarías de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, y ya te vuelve igual que las de tránsito y algunas otras direcciones que luego meten, luego las sacan, porque no están dentro de la ley. Y pero desde el 89 que se crea Protección Civil hasta el 2015, fue una dirección independiente, con presupuesto independiente, con plantilla independiente. La verdad es que hubo la buena disposición de los ayuntamientos, al menos cuando a mí me tocó, de capacitar, de equipar a las direcciones, a la Dirección de Protección Civil y de ampliar la plantilla de personal. Creo que uno de los principales logros fue ese. Cuando yo recibí Protección Civil, lo recibí en el 2003 con 8 elementos, y cuando yo entrego en 2009 teníamos 24 elementos. Logramos conjuntar una plantilla multidisciplinaria entre paramédicos de la Cruz Roja, bomberos del patronato, rescatistas, gente voluntaria, y empezamos a profesionalizar la Protección Civil contratando gente que tuviera carrera afín a los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, como lo dice la ley, que existían en aquel momento. Sí, adelante. Fíjate, justo se tocan dos temas que ya hemos tocado, Elio, con Emilio y con Armando. Uno, que es la constancia y la permanencia de quienes están ejerciendo los cargos, como en este caso ser director tanto tiempo. Y por otro, que se me hace muy interesante, es que se menciona y se dice, ¿no?, que deberían de ser primero, tú lo empezaste a buscar, personas afines a dichos, en carreras y en educación, etcétera, a las necesidades propias de la Dirección de Protección Civil. Pero tú, cuando entraste, no tenías esa experiencia. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo te atreves a decir sí le voy a entrar, a sabiendas de la responsabilidad que llevaba y posteriormente, pues bueno, te fuiste especializando en el área? Sí, yo debo de ser honesto. La verdad es que yo no tenía ninguna experiencia en la administración pública. Yo trabajaba en el negocio de mi familia, que es el autotransporte. Y cuando me invita Luis Alberto Villarreal y yo, pues éramos conocidos desde la infancia, ¿no? Okay. Desde que estábamos en la escuela, somos de la misma edad. Estábamos en la escuela, en el mismo colegio, luego él ya se fue fuera. Estudiábamos en la misma escuela de karate, donde en los años 80 todos eran... ¿Quién ganaba, él o tú? De vez en cuando uno y otro, ¿no? Sí. Siempre hemos tenido muy buena amistad con Luis. Y entonces cuando a mí me invita al proyecto de la campaña, cuando él era candidato a alcalde, ya había sido diputado federal, pues la verdad es que yo no tenía yo no estaba involucrado en la política, jamás pensé que iba a llegar a dirigir el partido aquí en San Miguel, pero la verdad es que siempre he sido un apasionado de las emergencias. Luego les platicaré la historia de cómo llegué a las emergencias, okay. Pero siempre fui un apasionado de las emergencias. Cuando a mí me invita Luis, pues yo ya tenía perteneciendo muchos años al cuerpo de bomberos. Ok, ya tenías una experiencia, sí. ¿no? Por eso te digo que les voy a platicar así rápido. Yo tenía
11 años, cuando ingresé al cuerpo de bomberos porque mi papá ya no sabía qué hacer conmigo. Siempre he sido muy rebelde, siempre he sido muy crítico, siempre he sido una persona muy inquisitiva con las cosas. Y en aquel tiempo, pues, de infancia, me andaba juntando con las pandillas que estaban de moda en los 80. ¿Cuáles eran esas pandillas? Híjole, eran los arroyeros, los cucuzclanes, los monos verdes. Un saludo a muchos de ellos, todavía por ahí me los encuentro en la calle, somos buenos amigos todavía. De hecho, yo he escuchado varias veces a Ferro que también repite y ha platicado que también de esas pandillas al parecer sí eran un terror en aquella época. A ver, es que o te juntabas con unos para que te protegieran o eras carne de cañón, ¿no? ¿A poco? Sí, o sea, sí estuvo un tiempo muy fuerte el tema de las pandillas aquí en San Luis. Yo creo que llega a pasar toda una historia, ¿no? Lo que dice aquí el compañero Isaí, que realmente se requiere una carrera, ¿no? Y he visto yo la trayectoria de tu persona. Inclusive sacaste una maestría también en lo penal, ¿no? Sí, es correcto. Licenciatura en la cuestión, maestría en penal. Sí. Y te fuiste preparando a lo largo de tu carrera y adquiriste una responsabilidad. Es interesante cómo nos describes cómo empezó, porque yo recuerdo la Cruz Roja estaba a la salida a Celaya, enfrente del Real de Minas. El Real de Minas. Sí, claro, ahí donde está el triángulo. Ajá. Y ahora está precisamente no, exactamente en el triángulo. Ahí estaba. Donde está donde es la incorporación. Sí. Y está ahí, de hecho está ahí un busto de Susan Rottinger, una de las extranjeras presidentas de la Cruz Roja. Ahí estaba el módulo, le llamaban, de la Cruz Roja. Y la estación de bomberos, pues estaba ahí donde son las grúas Mercadillo actualmente. Ah, ¿sí? Ya. Entonces luego nos echábamos nuestras carreras y nuestras competencias entre Cruz Roja y bomberos. Pero te digo, yo llego a las emergencias pues literal, por castigo, ¿no? Porque mi papá ya no sabía nada qué hacer conmigo por rebelde. Y entonces un día mi papá, como siempre, se dedicó al autotransporte y Chucho Mercadillo, en paz descanse, tenía las grúas. Entonces un día llegamos ahí al taller y le dice mi papá a don Chucho, le dice, ¿sabes qué, Jesús? Ya no sé qué hacer con este muchacho. Porque ya, o sea, anda de peleonero en la calle, anda de vago. No andaba de vago, o sea, sí estudiaba, pero como estaba en la Leovino en la tarde, pues era... Y entonces don Chucho le dijo, no, dice, mándamelo a los bomberos, aquí lo enderezamos. Mira, no sé si me enderezaron o no, pero la verdad es que me apasionó mucho el tema de las emergencias. Sí. Y ya cuando ya tuve la oportunidad de dirigir a nivel gobierno, lo primero que hice fue meterme a estudiar la licenciatura en Protección Civil. Ah, ok. O sea, cuando yo fui director en el 2003 al 2006, abrió en Aguascalientes el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, abre la primera licenciatura en Protección Civil. Entonces, ¿en el país? En el país, sí. Órale. Ahora ya hay en Tabasco, ahora está la ENAPRO, que es la Escuela Nacional de Protección Civil, a la cual tengo el orgullo de pertenecer como instructor todavía. Pero en aquel tiempo, pues llegaron de todo el país, y por eso tengo el gusto de conocer a muchos de ellos que ahora ya son retirados. Creo que ya mero me toca retirarme a mí. Pero yo estudio la licenciatura en Protección Civil del 2003 al 2006 al 2006. Okay. Estudio la licenciatura en Protección Civil y de ahí pues ya tuve que ir a la Comisión Nacional del Agua también a prepararme, porque la verdad es que cuando me hablaban de temas del agua, yo no sabía, o sea, no entendía. Yo llegaba a las juntas muy de uniforme, muy acá, y cuando empezaban a hablar de crecientes, de meandros, de afluentes. ¿Quién te hablaba de eso? Pues los técnicos de la Conagua. Ah, ok, cuando llegabas a las juntas con Conagua. A las juntas con Conagua para las temporadas de lluvias, yo decía, están hablando en inglés o japonés, ¿no? Entonces, había un ingeniero que ya también está retirado, que es el ingeniero Francisco Martínez Divis, que me regaló un glosario de términos, porque me dijo, a ver, jovencito, dice, usted es nuevo en esto, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, mire, le voy a regalar este glosario de términos.
léalos para que entienda de lo que estamos hablando. No, hoy cuando veo las noticias que las corrientes de vaguada y que los nortes Ajá. y que las corrientes ascendentes, el clima en las noticias, no, ya me lo sé. Ya te lo sabes de memoria. ¿no? Ya te vamos a tener que hacer el podcast del clima contigo. Fíjate que era muy chistoso porque cuando eran las temporadas así de frío, de lluvias, pues dábamos un reporte diario a los medios locales de comunicación. Y la mamá de Gerardo Arteaga me decía el señor del clima. El señor Sí, o sea, cuando la encontraba, a doña Cookies, Ajá. siempre me decía el señor del clima y el señor del clima, porque dice, yo en la mañana escucho en el radio, ¿qué vas a decir? Si dices que va a llover, yo salgo con mi sombrilla. Sí, es que le digo, pero nunca le he atinado. ¿Cómo le hacemos, no? Por lo que digas al revés. Sí, al revés, y haga lo contrario de lo que yo diga. No, y la verdad es que, como puedes ver, me apasiona el tema de la protección civil, ¿no? Es algo que me llena mucho. Hoy precisamente me mandaron una invitación para ir a colaborar como director de capacitación en el municipio del Marqués, en Querétaro. Todavía lo estoy valorando, si vas o no si vas. voy o no voy. Bueno, pero vamos a llegar al punto, tema específico. al tema A ver, Elio. específico, porque Ilústranos. la cuestión aquí de haber tenido también al director de planeación del Instituto de Planificación de San Miguel de Allende, él está mapeada las comunidades y ahí ellos tienen registradas 367, que son comunidades. Sí. Hablamos de 586 que tú dices, pero son ya Sí, son asentamientos sí, humanos que sí hay que tenerles cuidado, ¿no? Pero una de las cosas que vivimos como servidores públicos, lo vimos con la coordinación que existe y cómo fue creciendo, que fue muy interesante tu plática, cómo fue creciendo Protección Civil. Pero esa coordinación de Protección Civil en la actualidad es de suma importancia para todos, para todas las direcciones. Yo tenía una coordinación precisamente por la Dirección de Medio Ambiente con Protección Civil por las cuestiones de que no se deben de hacer varias cosas, por ejemplo, los arroyos o los afluentes pluviales que bajaban y de repente ves que Protección Civil tiene mucha injerencia. Es correcto. En la construcción, debe de tener coordinación con obras públicas, con la cuestión de desarrollo urbano, medio ambiente, en sí con todas, digamos desarrollo social también, por la cuestión climatológica, pero también por la cuestión de prevención de construcciones que no se deben de dar en barrancos, o no se deben de dar en la cuestión de los arroyos o de los afluentes pluviales, porque de repente dicen, no, pues nunca llueve, ¿no? Pero cuando llueve y llega se lleva todo. se lleva todo, y lo vivimos con la inundación que se nos dio cuando se reventó el bordo de Támbula. Es decir, hay una infinidad de cosas. Pero precisamente ahora Protección Civil sí tiene una base de datos, me imagino que debe de existir, porque los permisos que se dan no solamente para construcciones o nuevos asentamientos humanos, sino como para bares, como para cantinas o nuevos negocios, zona industrial y todo eso, debe de existir un reglamento que sirva también para emergencias. Digamos, yo criticaba o critico todavía actualmente que hay bares que no tienen salidas de emergencia, que llegan a suceder desgracias que hemos visto en la cuestión de que de repente se incendia una disco o un antro y muere mucha gente. Ha pasado en algunos países donde mueren 200, 300 jóvenes por no tener... No vayamos tan lejos. La discoteca Lo Bombo aquí en la Ciudad de México, por un tema de una mala organización en la evacuación y por una instrucción de la persona que era el gerente de este establecimiento, da la instrucción a sus cadeneros que nadie se vaya sin pagar de la fiesta, y resulta que cierran las puertas, se incendia la discoteca y
muchas personas murieron por aplastamiento, o sea, ni siquiera alcanzaron a ver el fuego. Okay. O sea, cerraron todas las puertas y pues mataron por aplastamiento a los guardias, a los policías, a quienes quisieron controlar el tema, y pues le costó incluso a las autoridades de protección civil de la Ciudad de México un tema penal. Porque ahí también debe de haber ese tema que dices del aplastamiento. No había salidas, como dice, de emergencia para desahogar. Pero también hay cálculos en los de afluencia por metro cuadrado, sí, claro. ¿No? Mira, de lo que dice Helio, hay que tomar en cuenta que San Miguel de Allende siempre ha sido muy sui generis en el tema de las construcciones, sobre todo en la zona patrimonio. Patrimonio, el INAH no te permite abrir una ventana, incluso no te permite ni siquiera hacer una modificación si no está realmente justificada. ¿Cómo fue como fuimos dándole solución? Porque sí le dimos solución en algún momento. Desconozco si ahora, espero que sí, porque la responsabilidad de firmar un documento de protección civil de un establecimiento pues no es cualquier cosa. Técnicamente eres responsable solidario de lo que pase en cualquier establecimiento. Y lo que hicimos en aquel tiempo con Armando Rivera, si mal no recuerdo, en el 2003 fue generar obligatoriamente capacitaciones por parte del personal de protección civil a todos los establecimientos. Como no había forma de que nos dejaran hacer una salida de emergencia, porque era muy complicada la tramitología por el tema de patrimonio, que ese ha sido siempre una complicación. Incluso si tú vas a la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, varios de los establecimientos no tienen salidas de emergencia. Oh, yo he visto antros en la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona de... no me acuerdo, que está en la Condesa. En Condesa, en Polanco, solo en el acceso centro. Sí, claro. Terrazas completas, claro. de 300, y entonces, 400 personas. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros es que cada fin de semana fue una labor impresionantemente titánica, porque como decía Helio, fue una coordinación entre desarrollo urbano, entre seguridad pública, entre protección civil, entre fiscalización, y no era un tema de hostigamiento a los establecimientos, era un tema de seguridad. Nosotros en aquel tiempo la ley le permitía a Protección Civil como dependencia capacitar a los establecimientos. Hoy ya con todos los cambios que ha habido a la ley, pues ahora tienes que contratar un consultor, un tercero. ¿Pero esos cambios son municipales? No, son nacionales. Okay. Es a nivel nacional, ¿no? Okay. Y entonces, lo que hicimos fue generar inspecciones, primero capacitaciones, decirle a la gente, a ver, en caso de que tú tengas que evacuar un ejemplo, el cine Los Aldama cuando existía, ¿no? O sea, ¿a quién tienes que evacuar primero? A los de la parte de arriba, de atrás. Son los primeros. ¿Quiénes eran los últimos que salían? Pues los de abajo de primera fila, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quien te causaba la aglomeración eran quienes estaban más cerca de la salida. Entonces, por experiencia de muchos incidentes a nivel mundial, siempre decían, ¿quién evacúa primero? Los que están más cerca de la salida, ¿no? Entonces, si hoy tuviéramos que evacuar, el último que se queda soy yo. ¿Quién tiene que evacuar primero? Quien está en controles, quien está más cerca de la salida. Entonces empezamos a generar una suerte de conciencia con los prestadores de servicios, ¿no? Sí, pero eso se malinterpretaba, porque de por sí hablaste de la palabra de intimidación, ¿no? Sí, claro. Sí, porque lo malinterpretaban, porque decían, oye, ya llegó Protección Civil, y también lo tomaban como para clausurar un negocio, sí. en cierta manera, que ha sucedido últimamente. Mira, vamos siendo más claros. Sí, yo fíjate. Ahora, como... Espera, la cuestión de dar esa capacitación era para facilitar, sí, para ayudar al cliente, ayudar a las personas. Para salvaguardar la integridad de las personas. La integridad del negocio. Y del negocio mismo. Sí, claro. Y que tuvieran, yo recuerdo que había unas bases para
corazón. ¿Cómo se Sí, llaman? los desfibriladores, los DAEs, esos también lo hicieron. Había, o no, ya no los he visto. Pues ahí están, creo que unos ya los desinstalaron y todo, pero mira, el tema de la protección ¿Cuántos civil, había en ese tiempo? desfibriladores en el 2003 había como 4 nada más. Fíjate, yo creo que yo lo he visto y 2006, perdón. Elio tiene mucha razón. Pareciera que Protección Civil en lugar de hoy en día, o desconozco desde cuándo, se ha utilizado como una herramienta de captación de impuestos o de captación de recursos y de intimidación a los negocios. Sí. Porque el sello de clausura de Protección Civil, pues nadie lo puede quitar, es un delito Sí, no, penal. es un delito. Mira, te voy a decir cuál es el tema de la protección civil y creo que eso muchos de los ciudadanos comunes y corrientes o el ciudadano que es empresario, que tiene un negocio, que tiene una oficina, que tiene cualquier tipo de lugar donde asistan personas o esté abierto al público, tiene obligación por ley de por lo menos tener las capacitaciones mínimas en materia de seguridad, de protección civil. El tema de protección civil es que es un organismo técnico que por el simple hecho de la presunción del riesgo, hablando en tema legal, si yo presumo como autoridad que en este lugar donde estamos ahorita hay un riesgo, yo puedo clausurarlo de manera preventiva. ¿Sí? Siempre y cuando pues yo pueda justificarlo. Y sí, tienes razón, muchas veces se ha hecho mal uso de esta dirección y de esta facultad, porque es una facultad. Porque, digo, yo me atrevo a decir ahorita aquí públicamente, si alguno de los prestadores de servicios de turísticos, restaurantes, bares y hoteles, yo que me acuerde a ninguno le llegamos a clausurar, al menos cuando yo estaba. Siempre tratábamos de mediar las cosas, les dábamos el tiempo necesario. Sí había unos que eran bien irresponsables porque llegaban... ¿Qué es lo peor que te llegaste a encontrar? No, a ver, los extinguidores guardados abajo de la barra. Para que no se ensucien. Se ven feos, ¿no? Incluso hubo... No, eso es bueno tenerlo, sí. ¿No? Con los letreros. Sí, claro. O sea, había gente que te pongo un ejemplo. A mí me tocó ser consultor del Hotel Aqua y nos decían, oye, es que los letreros esos de plástico pues no van con la estructura del establecimiento. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Porque se mandaron a hacer como de talavera. Y sí se ilumina, sí, claro, que tienen la iluminación del color. O sea, se cumplió el tamaño, el color y la iluminación del color. Se puso una lamparita. Es que es lo que te digo, era dar opciones, pero el chiste, el objetivo era que cumplieran. Que tuvieras la certeza que cuando tú te ibas a sentar a un lugar, a un restaurante, a un bar, que tu familia se quedaba en un hotel, pues tuvieras la certeza de que ese lugar cumplía o tenía con las medidas de seguridad. Te voy a platicar un caso que fue muy impresionante porque en un establecimiento de la calle de Reloj hubo una explosión en una caldera. ¿Sí? Plena Semana Santa. El pueblo hasta el full de gente. ¿Sí? Y nosotros estábamos ahí en la esquina de San Francisco y Juárez con el puesto de mando. Cuando reportan la explosión, pues fuimos técnicamente los primeros en llegar. Hubo personas lesionadas, sí, no hubo personas fallecidas, hubo daños materiales, sí. Pero ese establecimiento, Helio, Isaí, contaba con todas sus capacitaciones, todas sus medidas de seguridad. No capacitaban a la interno de su programa interno de protección civil. Incluso contaban con sus seguros de responsabilidad civil, que hoy muchos empresarios lo ven como un gasto. Y que no son muy caros esos seguros, ¿eh? Bueno, sí son caros porque pues aseguras todo tu negocio. Pero bueno, creo que es más caro un seguro págale a una persona que salió quemada del 60% de su superficie corporal por una explosión de tu caldera. Bueno, ese negocio había cumplido con todos los requisitos que le habíamos pedido. ¿Sí? Tan fue así que el seguro de responsabilidad civil cubrió los gastos de las personas, cubrió los gastos de los daños a todo el inmueble, porque había varios locales aparte alrededor.
y en 8 días ya estaban funcionando nuevamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué explotó Porque esa ellos carretera? tienen, perdón, nada más quiero especificar esto, ¿por qué estaban funcionando? Porque ellos tenían ya definido su programa de vuelta a la normalidad en caso de un incidente. Yo hoy me atrevería a cuestionar a muchos establecimientos, como decía Helio, que realmente cuenten con esa parte, ¿no? O sea, que tú digas, si yo hoy tengo un incidente, ¿sí? O sea, un incidente es incluso que alguien se te desmaye, que alguien te caiga en paro respiratorio, que alguien se caiga de una mesa. Que se está ahogando. Ese es cualquier incidente donde tenga que involucrar los servicios de emergencia, tú tienes que tener un programa de vuelta a la normalidad. Okay. Entonces, eso era lo que nosotros estuvimos pugnando durante esos 6 años y lo que decías ahorita, la importancia de la continuidad. Pero sobre todo, Alan, yo decirle al público, a lo que nos van a escuchar, es que Protección Civil no debe de ser coercitivo. No. Debe de ser más bien una institución que facilite a que la inversión llegue, ayudarlo a que hagan las cosas correctamente, facilitarle pues el trabajo, ¿no? Pero lo que ha sucedido es todo lo contrario. Por lo que se ve, todo el mundo le tiene miedo a esa capacitación, a que llegue el consultor, que llegue Protección Civil, que no has cumplido. Pero ¿cómo facilitarle esa cuestión de la inversión pública? Mira, y otra de las cosas que también hemos tocado, y a lo mejor un poco más adelante, son las construcciones que se están haciendo sobre arroyos, sobre, vamos a decir, una falla geológica, vamos a hablar de que lo que está sucediendo, porque lo estás viendo, lo estás viviendo, y no interviene la autoridad, no para decir, oye, no lo puedes hacer. Vamos, yo voy a poner el ejemplo en España, está prohibido construir sobre laderas, sobre el cerro, porque pretenden preservar el medio ambiente, claro, preservar ese lugar para que se vaya reforestando. Pero en lugar de eso, abren calles que en momentos dados que se está construyendo, en momentos dados que ya están hechos, pues se forman los socavones, se forman la caída de casas, porque piensan que no va a llover lo suficiente, pero no hacen las labores de urbanismo para que no suceda una desgracia. Porque de repente sí llueve, pero cuando llueve y se atora el agua en cierto lugar, pues no tiene otra salida, el agua siempre va a buscar su salida. Sí. Mira, todo eso que mencionas, todo el tema de las construcciones, de la regularización de los establecimientos, de la prevención con los fenómenos perturbadores, se resume en una sola cosa que se llama el Atlas de Riesgos. Okay. El Atlas de Riesgos es una herramienta fundamental para el desarrollo urbano, para la preservación del medio ambiente, para el tema del desarrollo económico, para el tema del desarrollo social. Todavía hasta el 2018, el municipio de San Miguel de Allende tenía un Atlas de Riesgos que se actualizaba propio. A eso voy ahorita. Un Atlas de Riesgos que se actualizaba directamente. Haz de cuenta, hoy el ingeniero Alejandro Rayas diseñó un programa donde actualizábamos el Atlas de Riesgos desde el momento de la emergencia. Por ejemplo, nosotros sabíamos exactamente cuáles eran los puntos rojos en las carreteras de acceso a la ciudad donde teníamos la mayor cantidad de accidentes. Y ahí en ese Atlas de Riesgos estaba registrado, por ejemplo, en la curva de Nuevo Pantoja, sí, conocida como la de los mofles. ¿Sí? En la curva de Nuevo Pantoja hemos tenido 272 accidentes al año, con tantos lesionados masculinos, con tantos lesionados femeninos y tantas personas fallecidas. O sea, de ese tamaño de esa herramienta, lo que dice Helio, nosotros registrábamos en tiempo real en ese Atlas de Riesgos las inundaciones, por ejemplo. ¿Y por qué no se dan a conocer esos datos? Mira, el Atlas de Riesgos, para mucha gente, sobre todo para los inversionistas y
para la gente que trae capitales, a veces se vuelve un arma de doble filo. Porque tú llegas y compras un terreno en las orillas de San Miguel, pero resulta que ese terreno pues tiene varios afluentes. Y cuando íbamos a hacer el levantamiento, porque era una coordinación de todas las direcciones, que esa coordinación de todas las direcciones estaba establecida en el Consejo Municipal de Protección Civil. Ahí si tú querías poner un hotel, un restaurante o querías construir un fraccionamiento en el Consejo Municipal de Protección Civil o en el COPLADEM, ¿sí?, se llevaban esos temas ahí. Oye, pero fíjate, ahorita que mencionas y hago una correlación de esto. Mencionaste al Hotel Live Aqua. ¿No está en una zona de alto riesgo? ¿Porque ya se ha inundado? No se ha inundado. Bueno, sí le ha entrado el agua a las habitaciones. Eso estaba medido desde que se construyó ese hotel. ¿Y por qué durante mucho tiempo no se le había autorizado abrir? No es que no se le haya autorizado. Mira, esa construcción tiene una historia. A ver, platícanos. Esa construcción era de una de las hijas de don Vicente Fox. Pero ese no tiene dinero, dice. No, a ver, cuando Vicente Fox era gobernador ahí del sí. estado, Ana Cristina estaba estudiando turismo. Entonces ella quería tener su hotel. Y construyeron ahí un hotel que duró años en obra negra. Incluso hubo un tema, y Elio se ha de acordar, hubo un tema por una cuestión de protección ambiental a la zona. ¿Sí? Era una zona de protección ambiental hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Luego viene pues los inversionistas del grupo hotelero del Grupo Posadas, y hacen una mega inversión en cuestiones de prevención. Incluso vinieron asesores directamente de la Conagua. Cuando estaba en ese tiempo ¿cómo se llamaba? El del sombrero. Humberto Navarro. Que también quiso ser candidato sí, a la presidencia, no me acuerdo. Sí, del Estado de México. Y sí estaba presupuestado ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, que se le metiera el agua a la alberca panorámica, sí. Que se llenara de agua la zona donde están los salones de fiestas, sí. Pero sí y solo sí había venidas extraordinarias de agua, que ya las hemos tenido. Y que ya les ha pasado. Por eso te vuelvo a repetir, Live Aqua es uno de los establecimientos que yo puedo asegurar que tiene sus programas de vuelta a la normalidad también estructurados, que ellos tienen medido el riesgo. Incluso todos los negocios ahí, Santa María del Obraje, Live Aqua, todo lo que está ahí en esa zona, incluyendo los fraccionamientos y la escuela que está ahí. Vasconcelos. Varias veces nos tocó suspender las clases cuando subían los niveles del arroyo en esa zona. Sí. ¿Por qué? Porque el termómetro para nosotros determinar una evacuación en la avenida Guadalupe era el puente de la Vasconcelos. Sí. Ya lo teníamos medido. Si el agua empezaba a bordear el puente, ya sabíamos que en la parte de abajo del arroyo de las Cachinchas era el 50% del arroyo. Si llegaba al primer tubo del barandal, ya sabíamos que era el 70%. Si empezaban a nadar los niños, ya era el 100%. Nunca se metió el agua a la Vasconcelos, ¿no? Pero sí teníamos es lo que te digo, era importante, y creo que lo platicaron con Emilio y lo platicaron con Armando, esa parte de la coordinación, de saber realmente medir el riesgo. Sí. Hubo una persona que un día le dije, oye, secretario, tenemos que evacuar la avenida Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la mitad del puente de la Vasconcelos invadido y el agua sigue bajando. Teníamos unidades allá en Santas Marías. Incluso estábamos midiendo el nivel de la alberca de ahí de donde está. ¿Live Aqua? Un fraccionamiento controvertido ahí en Puerto de Nieto. Ok. ¿No? Los Quintarreales. O sea, ahí se llenó de agua. Es muy importante, hablaste del Atlas de riesgos. Y ese Atlas de riesgo, por supuesto, también tenía una coordinación con la Dirección de Medio Ambiente. Es correcto. Cuando se hizo el programa de ordenamiento ecológico territorial, se clasificaron las zonas de inundación y zonas de riesgo. Por eso hablaba desde un principio que debe de haber un banco de datos. Esos bancos de datos que nos refuerzan prácticamente
todo lo que es la geografía del municipio. Es correcto. ¿Sí? Y se debe de estar actualizando. Sí. De un programa a otro se debe de actualizar, ¿no? El expedientes únicos, porque ahorita ya tenemos que ver que esas crisis que se presentaron, pues es un historial. Sí. Un historial que nos da a conocer toda la situación que ha vivido el municipio. Y sí me recuerdo, porque el hotel que hablamos, que es una parte de riesgo, ¿no? Que existe, sí existe, en todos lados existe un riesgo. Claro. Historialmente, pues recuerdo esas explosiones, a muchos negocios también se les obligó a tener vidrios blindados, fue el pretexto de que pues te renuevas, ¿no? Y entonces, como decíamos con Armando Rivera, de que un municipio es dinámico, va cambiando. Y se va actualizando y adaptando. Y por eso es tan importante Protección Civil, porque vemos esos riesgos que se deben de seguir tomando en cuenta y tener esa evolución. No sé quién esté ahí al frente ahorita de Protección Ahorita está Civil, Juan Isaac Salazar. ¿sí? Y que debe de tener eso en mente, ese atlas de riesgo, que para nosotros, en las diferentes direcciones, que fue el medio ambiente, se tomó en cuenta ese atlas de riesgo que no estaba actualizado. Cuando nosotros hicimos el programa de ordenamiento ecológico territorial, pues tuvimos que buscar datos de otra forma. Ya lo decía yo aquí con Isaí, que cuando llega una empresa, pues pide los datos climatológicos. Sí, a ver, los datos de precipitaciones pluviales, de zonas de incidencia en el terreno donde van a construir, incluso se hacen levantamientos de inestabilidad de terrenos, se hacen de desplazamientos, aquí San Miguel de Allende tiene por lo menos 3 fallas geológicas. ¿Cuáles son? Bastante grandes. Pues es la que está delante de los Rodríguez, donde está un desnivel ahí. Hacia San Luis de la... Sí, hacia la 57. Otra falla está ahí en Santas Marías, y otra que mucha gente no conoce está exactamente en la parte del arroyo del Atascadero. Si te paras ahí donde está el arco del Atascadero, donde están unos arquitos que están, se ve un arroyo, y ahí esa es una falla geológica. Que también decían que era una falla geológica allá por el Cerro de las Tres Cruces. Es que esa viene desde arriba, desde el Cerro de las Tres Cruces. ¿Es la misma? Es la misma, sí. Esa falla viene de acá, desde antes de salida a Celaya, viene la falla. Sí. Porque tú lo ves en la cañada, y pasa por el Caracol y se va hasta Marroquín. Incluso se ven los desplazamientos. Dicen que, bueno, suponemos y hemos dado por hecho que San Miguel es una zona que no tiembla. Pero el otro día nos decían... Sí hay movimiento de terreno. Que si en San Miguel hubiera un temblor fuerte se caerían la mitad de las casas. ¿Qué tal? No, tampoco. Pero, por ejemplo, donde hemos tenido registrados en el Atlas de Riesgos, zona de hundimientos. Los temblores, por ejemplo, es la salida Celaya. Okay. En la salida Celaya es una zona donde cuando tiembla muy fuerte en México, aquí en la salida Celaya, en la parte del Atascadero, donde están esas fallas geológicas, sí se ha registrado, documentado con videos, el movimiento por lo menos del mobiliario y de las lámparas. El otro día nos pasó aquí... En el 85 se sintió. En el último de hace... del 2000. Como unos 6 meses, ¿no? Ese no sé. Sí, también se pero muy poquito. No, te digo que sí se sintió porque estábamos saliendo aquí de la casa y teníamos un cuadro grande. Y de repente nada escuchamos como... se cayó. Sí. Y dijimos, pues fue viento, ¿qué fue? Y pues ya vimos que acaba de temblar en ese momento, entonces se sintió. Sí. Mira, lo que pasa es que mucha gente no conoce que San Miguel de Allende tiene, aparte de las fallas geológicas, también somos una zona de incidencia volcánica. Los Picachos. Pero eso ya es desde hace millones de años. Sí, ¿no? A ver, el volcán Paricutín quedó inactivo miles de años hasta que un día sepultó una ciudad completa. Sí, ahí. O sea, el tema es que a veces, como el comentario que hiciste ahorita,
mucha gente dice, es que aquí no pasa. Es que a mí nunca me va a pasar. Hasta que pasa. Hasta que pasa. Y entonces, si no estamos preparados para ese tipo de cuestiones. Sí, es como yo conozco una persona que puso en su instalación eléctrica cable de teléfono. Y le decimos, pero eso es peligrosísimo, pero nunca ha pasado hasta que se te incendie la casa. Se prenda todo, entonces ya hablamos. Y es que, hablando de eso, con el tema del Atlas de Riesgos, el Atlas de Riesgos documenta precisamente todo lo que puede pasar, porque es una herramienta preventiva, ¿no? O sea, si yo veo que están construyendo un tercer piso o una terraza en una casa vieja en el centro de la ciudad, pues hay que ir a revisar la estructura. Teníamos ingenieros estructurales en protección civil, teníamos especialistas en cuestiones geológicas, teníamos especialistas en gente de medio ambiente. ¿Por qué? Por lo que dice Helio, era muy importante o es muy importante actualmente el Atlas de Riesgos como herramienta para el desarrollo de una ciudad dinámica como San Miguel de Allende. Hay una cosa que inclusive en lo personal me molesta un poco, porque tanto el Atlas de Riesgo como los programas que se llevan a cabo, bueno, ya está conjuntado el programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, tienen un costo. Sí. Inclusive el programa de movilidad también hubo el intento de hacerlo y se hizo y se dejó y no se llevó a cabo por las siguientes administraciones. Hay que reconocer que si la administración anterior hizo un buen trabajo, lo peor que pueden hacer es dejarlo de lado. Dejarlo de lado, porque realmente pues el costo de un programa, por ejemplo el de ecología, consta porque costó arriba de 1.600.000 pesos. Un atlas de riego tiene un costo parecido o más. Sí, más o menos el primer atlas de riesgos que tuvimos en San Miguel, propio de la ciudad, administrado por el municipio con participación ciudadana. Sí, alimentado directamente con gente de las comunidades, con los delegados, con los gente de la zona de alto riesgo y todo eso. Costó 1.200.000 pesos en el año 2003. Entonces, cuando tú llegas al ayuntamiento y le dices, oye, quiero hacer este documento y cuesta 1.200.000 pesos. No, es que es un gasto innecesario, es que es o sea, cuando la autoridad no tiene conciencia, y ahí tengo que reconocer que Luis Alberto tenía una visión impresionante del dinamismo de la administración y de una ciudad. Él dijo, órale va. A pesar de que mucha gente dijo, no, es que es un gasto innecesario, con eso podemos hacer más calles, pues con eso hacer más esto, más lo otro. Repartir de despensas. Y, bueno, también. No, también. A ver, es que fíjate que. ¿Cuántas despensas te alcanzan? No, a ver, fíjate. Hay que preguntarle a Romina. Fíjate que hasta eso, Isaid, dentro de la regulación en materia de protección civil y el Atlas de Riesgos, existe el fondo de contingencia. Uh-huh. Cuando nosotros recibimos en el 2003, teníamos 5,000 pesos de fondo de contingencia. Cuando me toca entregar a mí en el 2006, llegamos a tener 1,000,000 de pesos de fondo de contingencia. Okay. ¿Pero por qué? Pues porque ya nos había pasado Capilla de Piedra, ya se nos había inundado acá para Santas Marías. Ya habíamos tenido afectaciones por incendios forestales en la zona de La Márgara, acá rumbo a Dolores. O sea, y el fondo de contingencias no era para, o sea, sí era, por ejemplo, si había gente que se había quedado como en la inundación de acá de Santas Marías, compramos y habilitamos casi 50, 60 viviendas. Les compramos una cama, un refrigerador, una estufa, una sala y ¿qué? Televisión no compramos. Pero lo básico de una casa es la televisión. La estufa, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, en ese tema, por ejemplo, muchas veces sí tuvimos que hacer o agarrar de ese fondo de contingencias para solventar necesidades de que, a ver, pues si la comunidad se quedó aislada cuando nos pasó
pasó en la inundación de la Minita, ¿sí? Pues tuvimos que echar mano de ese fondo y de verdad comprar despensas, pero llevarlas directamente A los afectados. O, ¿sabes lo que costaba activar un albergue para 100 personas en el Templo de los Rodríguez y darles de comer una semana en lo que terminábamos de habilitar sus casas, de limpiar sus casas junto con el ejército? O sea, para eso era el fondo de contingencias, ¿no? Y también, pues era para comprar equipo especializado que de repente pues, no teníamos, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, ¿tienes un explosímetro? No, no tengo. ¿Qué es un explosímetro? Es un aparato, fíjate, es un aparato que cuando tú vas a un establecimiento como un restaurante, y me lo hubiera traído para que lo conozcan, ¿sí? Porque tengo el mío. Entonces vas y donde están las instalaciones de gas, empiezas a hacer medición de saturación. Y si en algún lugar hay fuga, te lo detecta y automáticamente cancelas esa instalación. Y no nada más detecta ¿y gas puede estar detrás de la pared, por ejemplo? Sí, pero detecta la partícula más mínima de gas LP, Órale. por ejemplo, y trae para muchos tipos de gases, ¿eh? Sí, y que les hubiera servido allá en Guadalajara cuando se Voló allá en el centro de la ciudad. el centro de la ciudad. Y te digo, todo eso se conjunta en una sola herramienta que se llama Atlas de Riesgos. Okay. Hoy, por ejemplo, a nivel estatal, de acuerdo a los convenios que se hicieron de los municipios con la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato, ya los municipios no administran sus atlas de riesgos. Hoy se alimentan en una base de datos que es pública, ¿sí? Y en esa base de datos, cada que sucede un incidente, la autoridad municipal tiene la obligación de capturar esa información. Y te digo, esa página está en Archis. Ok. Y aquí está, mira. ¿Sí? Atlas de Riesgo San Miguel de Allende, lo administra el gobierno del estado de Guanajuato. Okay. Y aquí tú puedes consultar todas las capas, por ejemplo, de fenómenos astronómicos. Fíjate, hasta fenómenos astronómicos. O sea, no se alcanza a ver. Pero la página, ¿cómo se llama? Ahorita te la paso porque tiene un nombre así como muy largo. Pero mira, puedes consultar en San Miguel de Allende. Ahí se las vamos a poner las vamos a mandar ahorita. Por aquí. A ver, mejor. Fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitarios, socioorganizativo. Y debe de estar al día. Sí, o sea, se actualiza al día. En cuanto pasa un incidente, la autoridad captura su reporte y automáticamente... Y es de acceso público. Sí, cada municipio tiene que mandar esa información. Tiene que mandar esa información, sí. ¿Qué pasaba? Mira, seamos honestos. Muchos municipios, muchos alcaldes no tienen la visión y tampoco tienen como esa parte de la conciencia en materia de seguridad. La gente cree que seguridad solamente es ¿Tú crees que sí está actualizado? Sí, yo lo estuve revisando. Sí está hoy en día actualizado. Porque es una obligación, ¿no? Sí, a ver, tú tienes que cumplir con, creo que son 32 compromisos que firmó el municipio de San Miguel de Allende con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y dentro de esos 32 acuerdos está la alimentación y la actuación del Atlas de Riesgos de tu ciudad. Ok. ¿Por qué se hizo de esta manera desde el 2023, si mal no recuerdo? Porque muchos municipios no tenían recurso. Digo, eso nos costó 1,200,000 pesos en el 2003. Ahorita la conformación de un Atlas de Riesgos para un municipio debe andar por arriba de los 5 millones de pesos. Y más porque ahora es más grande. No, a ver, más grande, y aparte, pues tienes que ir y pararte en el lugar y geoposicionar. O sea, cuando hicimos el Atlas de Riesgos, ¿En 2003 dijiste? En 2003 fue una tarea titánica. Ok. O sea, a diario venían los ingenieros, el ingeniero Berumen, que estaba en la Universidad de Guanajuato, que fue con quienes colaboraron con nosotros para hacer el Atlas de Riesgos, y después nos ayudaron a alimentarlo la Universidad de Querétaro cuando tuvimos un tema, no sé si se acuerda la ciudadanía, de unas varillas contaminadas con radiación en una escuela. No sé. Aquí a ver, ¿en qué escuela? En la que está ahí en la Guadalupe, en la María del Refugio. Estaba. No, sí sigue estando. Pues no es la misma, no es la que se fue para allá. La que está ahí arriba es la Justo Sierra, ¿no? Ok. Pero hubo todo un tema, vino la Universidad de Querétaro con su área. A ver, pero platícanos eso. Hubo una situación de una denuncia en la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato
también en los 2000, donde se comprobó que cierto material que había sido contaminado, material de construcción que había sido contaminado con radiactividad, había llegado a San Miguel de Allende y que ese material se había utilizado en la escuela María del Refugio Aguilar. Puede ser que en otras casas. Puede ser que en otros lugares, pero en específico, alguien, no, la verdad es que no recuerdo quién, mentiría si quién hizo la denuncia, pero pudieron comprobar que ese lote de material radioactivo, supuestamente, ¿en qué año fue? En el 2004, si no Okay. me acuerdo. ¿No fue con lo de Chernobyl o algo así? No. Con los de Conasupo. O sea, la leche radioactiva. Bueno, ¿no? es una realidad Sí, también. Sí. Entonces, pues nosotros, te vuelvo a repetir, pues éramos nuevos en el tema de la administración pública. Y en temas radioactivos. En temas más. radioactivos más, ¿no? Pues no teníamos lectores de radiación, nada, ¿no? Entonces, aquí estaba... Se iban con su cubrebocas, sí, ¿no? aquí estaba en San Miguel Gerardo Correa, quien era parte de la Universidad de Querétaro, Ujú. y que fue una persona que colaboró mucho con nosotros en ese tema, y trajeron los lectores de radiación, y se sacaron muestras de las columnas, porque se supone que lo que estaba contaminado era la varilla. ¿Cómo supieron que estaban contaminados? Digo, llegó una hay denuncia. detenidos. ¿Anónimo? Sí, llegó una denuncia. No, pero bueno, es que lo fuiste a detectar Sí, cuando llegó ya una sabías. denuncia a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Entonces, la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, mira, A ver, llegó una denuncia a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato diciendo que había... que había una escuela que había sido construida con material radioactivo. ¿Y Entonces, cómo supo esa persona? No... la verdad es que no sé. Honestamente, Ajá. digo, te voy a decir algo. Yo siempre les decía a los regidores de broma que Protección Civil era como los perros de rancho, ¿no? Cuando hay fiesta te amarran y cuando hay problemas te sueltan para que muerdas a la gente. sin alusiones personales de nadie. Pero, la Secretaría de Educación del Estado agarra y dice, pues manden a Protección Civil del Estado de Guanajuato que vaya con los de San Miguel Y revisen. y revisen, ¿no? Entonces tú llegas, ves una escuela y dices, oye, pero ¿por dónde empezamos? No, pues es que son las varillas con las que se construyeron las columnas, las traves y todo. Afortunadamente se logró, te digo, con la ayuda de Gerardo Correa y con la gente científica de la Universidad de Querétaro, determinar que no tenían ningún índice de radiación. radioactividad, a pesar de que efectivamente se comprobó que ese material estaba dentro del lote que supuestamente había estado expuesto a esa situación, ¿no? Entonces, hubo muchas cuestiones que la gente incluso ni siquiera se enteró, ¿no? O sea, Sí. Es algo que a lo que iba ahorita a preguntar, porque cuando se tratan de emergencias, de contingencias, no hay que crear un pánico. es correcto. Es que hay que darle información correctamente y saber manejar esa información. Porque sí recuerdo yo, y afortunadamente sí hemos tenido el apoyo de las varias universidades, Sí. tanto de Querétaro como de la UNAM, misma de Geología, de la Universidad de Guanajuato, que nos han asesorado a diferentes direcciones. Sí, En el caso se hablaba mucho de la contaminación también de los pozos. los pozos, la ironita, de gente que moría de cáncer, en Tierra Blanca, etcétera. Pero no puedes crear un pánico. Tienes que colectivo, sí. manejar esto con mucho cuidado, Con responsabilidad. con responsabilidad, Sí. porque sí hay una responsabilidad del funcionario público o del servidor público Para evitar esas situaciones. Hay que saber manejar esta información con cuidado y con debida capacitación que deben de tener los directores Sí. y, Sí, y mira, la gente. El tema es que A veces rayan en la cuestión en la de opacidad, abuso, ¿no? En la opacidad. abuso de autoridad y opacidad. Fíjate, justo se me hacía curioso preguntar cómo sabían, ¿no? Y les voy a platicar una anécdota. Cuando yo estaba niño, me acuerdo que una vez saliendo de Gigante, a la vuelta había una tienda donde vendían relojes y vendían un montón de cositas. Y yo quería un reloj anaranjado que estaba ahí. Y pues un día van y me compran mi reloj anaranjado. Pero por más que me gustaba mucho, cada vez que me lo ponía, sentía náuseas.
y náuseas y náuseas y náuseas, me lo quitaba y no sentía náuseas. Hasta que un día dije, ya no me voy a poner, yo tendría unos 7, 8 años, y dije, ya no me voy a poner ese reloj porque me genera náuseas. Y ahora, después de algunos años, pues me doy cuenta que ese tipo de colores y ese tipo de materiales tenían plomo. Sí, claro. Y que en ese momento, pues uno no se da cuenta. Pero por eso yo pensé que a lo mejor algún niño se había sentido mal o algo. Hubo un tema ahí también que hicimos con Henry Miller, el tema de la cuenca Támbula-Picachos, y sobre todo una investigación muy grande para actualizar el atlas de riesgos de todo el tema de la contaminación de los pozos. Uh-huh. Había una situación que empezó a crear un problema social en San Luis de la Paz. En San Luis de la Paz muchas de las personas empezaron a generar una enfermedad que se llamaba Guillain-Barré. Se llama Guillain-Barré. Una enfermedad que todavía no hayan que la causa ni tampoco que la quita. Uh-huh. Pero también San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo tenían una alta incidencia de personas con insuficiencia renal. Okay. Incluso se creó una clínica especializada en dolores para atender a los pacientes con insuficiencia renal. Uh-huh. Y se empezó a hacer una investigación sobre el manejo del agua y luego se lo trajeron aquí a San Miguel. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que se detectó en Dolores, o en una colaboración que hicimos con Protección Civil de Dolores, era las pinturas que se utilizaban para la cerámica contenían una alta concentración de plomo. Okay. Entonces, de ahí se empezaron a hacer cambios en la forma en la que se producía la alfarería en Dolores. Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no? Y te digo, aquí en San Miguel hicimos estudios de agua, hicimos estudios de geológicos, ese del estudio radioactivo que todo el mundo, o sea, ni siquiera teníamos los trajes especializados para... Se fueron hacia la brava. O sea, pues sí, no sabíamos qué, o sea... si así mando a mi hijo a la escuela, pues que no vaya yo igual. Si brillo en la noche ya me contaminé, ¿no? Como los Simpson. Como Homero Simpson. Sí, así, ¿no? Si brillo en la noche, ¿no? Pero la verdad es que fueron temas muy delicados. Ajá. Y que, como dice Helio, mediáticamente tenías que saber cómo tratarlos. No podías ocultar la información, porque de una forma o de otra la gente se enteraba. Y el ocultar a veces también las cosas, Helio, y sale el rumor, genera más pánico. Sí, claro. Mira, yo la verdad es que forma que yo creo que la transparencia en materia de protección civil, y te digo aquí, me atrevo a decirlo, con todos los medios de comunicación siempre fuimos muy abiertos, a pesar de lo delicado de las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú hubieras detectado que había radiación y por no querer generar pánico, no lo dices, y algún niño en un futuro tenía algún tema, y vas a tener una corresponsabilidad por no avisarle algo. Tienes una responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, todo servidor público, inclusive las voluntarios de bomberos. Sí, todos tenemos una responsabilidad. Es más, bomberos es responsable de cualquier incendio, protección civil. Si el municipio no tiene el equipo o ¿cómo se podría decir? El equipo especializado, pues se le puede demandar al municipio por no atender un incendio en tiempo y forma, porque esa es una responsabilidad, aunque sean voluntarios, sí, tienen responsabilidad. Bueno, mira, vayamos al tema legal. Los cuerpos de bomberos voluntarios o municipales o de paga sí están inscritos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Okay. O sea, protección, a nivel nacional. A nivel nacional también. Pero, por ejemplo, Protección Civil no está en la Ley de Seguridad Pública. ¿Por qué no? Porque ellos tienen su ley y su reglamento propio, que los han conjuntado por un tema más económico y de presupuesto que un tema legal. O sea, lo han hecho de esa manera. Lo hacen para dividir el mismo presupuesto entre 5. Sí, o sea, ya no tienes que hacer más direcciones, ¿no? Y en lugar de tener más direcciones, pues lo que nos pasó a nosotros también, por ejemplo, es que luego, pues es que todo es policía y todo es policía, y compraban camionetas nuevas de policía y a nosotros nos daban las que iban. Lo peor que está sucediendo ahorita... ¿Sí? Ya bien apedreadas. No, lo peor que está sucediendo ahorita es una falta de coordinación, pero también no puedes privatizar la seguridad pública, ni la seguridad del ciudadano en contingencias como bomberos o como Cruz Roja. Sí, mira, yo creo que ahí es un tema más de criterio
que de otra cosa, ¿no? La situación de la protección, es que es lo que te digo, Protección Civil es un ente muy amplio. Protección Civil tiene 3 áreas: el área operativa, el área técnica y el área administrativa. El área administrativa son todos los permisos, las inspecciones, todo lo que te recibe documentación. El área técnica es quien va a hacer las inspecciones, quien va y atiende los desastres y alimenta el atlas de riesgos. Y el área operativa es la que anda todos los chavos que andan todo el día en la calle, en las unidades, atendiendo las emergencias. A nivel nacional y a nivel estado, muchas direcciones, coordinaciones o como le quieras llamar o como le llamen a la protección civil ahora, se convierten en un cuerpo de emergencias más. Claro. O sea, si no hay Cruz Roja, pues que lo haga Protección Civil. Si no van los bomberos, que lo haga Protección Civil. Y pierdes la esencia de la dirección. Que es la prevención. Que es la prevención, exacto. No la reacción. Es un ente coordinador. ¿Sí? Y entonces previene. Pierdes la esencia. A mí cuando me decían, oye, ¿por qué Protección Civil de San Miguel de Allende no tiene camiones de bomberos como León y como Querétaro y como el Marqués? Porque no somos un cuerpo de emergencias más. Protección Civil lo dice muy claro en su descripción en la ley. Es un ente coordinador y preventivo. Sí. ¿No? O sea, no dice que tú tienes que ir a... O sea, Protección Civil llega al incendio y quien coordina, técnicamente o debería de coordinar, son ustedes. Si hubiera buena o si hay buena relación o no con los cuerpos de emergencias, es Protección Civil. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el recurso. Si yo necesito más combustible para seguir atendiendo un incendio que dura 4 o 5 días, Protección Civil tiene el fondo. Tiene los fondos del fondo de contingencia. Si ya tenemos trabajando a los bomberos en un incendio de Los Picachos junto con la CONAFOR 3 o 4 días, ¿quién lleva la comida? ¿Quién lleva el combustible? ¿Quién lleva el abastecimiento? ¿De dónde se saca? Pues del tema administrativo de Protección Civil del fondo de contingencias. Y fíjate, justo hablas de una coordinación con con todas las instancias de reacción inmediata y protección. Hoy yo veo una descoordinación muy grande en San Miguel de Allende. Una, porque hay 2 cuerpos de atención, ¿no? Que son 2 cuerpos de bomberos. 2 cuerpos de bomberos. ¿Cómo están lidiando ustedes ahorita con esto? Porque tú eres activo, Mira, ¿no? Sí, yo sigo siendo activo del Patronato Cuerpo de Bomberos. Y te voy a decir algo. Es más un tema político que un tema de corporaciones. Okay. Al final de cuentas, cuando llegamos a los accidentes, y tú lo puedes ver, por ejemplo, en todas las fotografías que suben los del patronato, que suben los bomberos, que sube la Cruz Roja, al final terminamos trabajando en conjunto, porque ajá. ¿Sí? Es más un tema de, pues ahora es mi pelotita y yo soy el dueño del balón y no te lo presto para que no vayas a jugar. Pero lo que la gente no se pone a pensar, o quien despacha las unidades de emergencia, no se pone a pensar, es que quien esté en riesgo es la integridad de tu familia, de la familia de Helio, de mi familia, de la ciudadanía, y hasta de los mismos propiedad cuerpos. Y de nosotros o la gente que participamos en los cuerpos de emergencia, ¿no? El tema es que se ha policializado el sistema de emergencias. Okay. O sea, el 066 se ha convertido más en una recepción de despacho de llamadas para policía, o lo han policializado. Ajá. Porque el 70% de las personas que están ahí son policías. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces se le ha dejado de dar importancia a la parte de atención de las emergencias y a la alimentación de esa herramienta fundamental que es el atlas de riesgos. Okay. ¿Sí? Si de verdad conjuntáramos toda la información que tienen todas las corporaciones, pues dicen muy claro el dicho, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Sí, claro. Entonces, si yo quiero realizar una inversión en San Miguel de Allende, te vas a la estadística. Voy a la estadística, me meto a verificar el atlas de riesgos y el terreno que me están vendiendo de 20 hectáreas, ¿sí? No lo voy a poder construir. ¿Por qué? Porque está afectado, porque pasa la falla, porque tengo afluentes pluviales que aunque yo haga calles y haga todo, me van a crear un socavón y al paso del tiempo me van a crear un problema de inestabilidad de terreno, de hundimientos, de deterioro de la vivienda que yo construya en ese lugar. Entonces, es bien importante esa herramienta y el atlas de riesgos es fundamental, pero también es fundamental la coordinación entre todas las dependencias.
hoy pareciera que no nos hablamos entre ninguno de los directores y no nos caemos bien, ¿no? Sí, bueno, hay diferencias, inclusive se platicaba, ¿no? En la época, teníamos en medio ambiente el Fondo Verde para proyectos. Nadie sabe cómo está el Fondo Verde actualmente. Fue creado inclusive por una administración panista, por Patterson y por Gerardo Arteaga. Sí. Y Gerardo Arteaga, pues la verdad hizo mucho por el medio ambiente, pero también veo la falta de profesionalismo de esos servidores públicos, porque sí hay que tener esa preparación real para poder comunicarse con la sociedad, Claro. llevar a cabo todas estas contingencias. Inclusive le iba a comentar aquí al compañero Isaí que también tuve una plática con el doctor Guadalupe, que está en Cruz Roja, y él tiene la intención también de venir a platicar sobre sistemas de emergencias, todo lo que, cómo se está trabajando actualmente, la emergencia de una contingencia que nos puede llegar en cualquier momento, desde un accidente de una moto, Sí, claro. una bicicleta o un niño que se cayó, etcétera. Pero sí es importante que esos cuerpos de emergencia sí estén coordinados para la ciudadanía. Sí. Y sobre todo, pues en la cuestión de que ahorita, lo dije en el programa con Armando Rivera, de que salió una nueva ley que es crear un expediente único, que es ahorita ya acaba de salir, que viene a reforzar prácticamente de que ese expediente único sea para todas las direcciones, correcto, para todos la función pública, para que sea más ágil. Más ágil la tramitología administrativa. Sí. Y no solamente que, no, pues vete a ecología, ahora vete a protección civil. Y sus instalaciones de protección civil, pues sí, uno que estuvo como servidor público, como funcionario público, le duele ver esa institución que no tenga sus propias oficinas. Fíjate que te voy a platicar. ¿No tienen oficinas? Ahorita ya les dieron unas allá donde iba a ser el hospital canino, creo que están allá. Sí, ahorita. y ese estaba exclusivamente para un hospital canino. Sí, exacto. ¿Era del municipio? Es del municipio. ¿Y por qué lo cambiaron de...? Mira, ahí te va. Yo ahí sí tengo que reconocer porque ahí sí fue mi responsabilidad. Nosotros teníamos en toda la República Mexicana la única oficina de protección civil que se inundaba. No cumplía con él, no unía. No. Salimos nadando varias veces con los escritores. Digo, sí, pero ¿por qué? Porque era el espacio que nos habían dejado cuando Óscar Arroyo estaban construyendo el edificio administrativo. Okay. Pues a Protección Civil lo mandaron al sótano. ¿En dónde? Ahí en el edificio administrativo. ¿En el de ahorita? Sí, o sea, pero ¿Dónde están los de las tortas? No, del otro lado. Ok. Del otro lado. ¿Y quién autorizó? Pues tú estabas, no estabas sí, tú cuando digo, autorizaste esa responsabilidad. presidencia municipal. No, yo no estaba. Ahora se lo construyó Óscar Arroyo, ahí estaba Felipe No, Coelho. sí, fue criticado, Sí. inclusive por el público. Dice, ¿cómo se atreve Protección Civil a pedir? Sí, a exigir ese tipo de cuestiones. Pero te voy a decir. Que ni ellos cumplen porque el cableado que tenían lo tenían expuesto. Sí. O sea, tuvimos que hacer muchas. Es como cuando ves a los tránsitos sin placa. Sí. A las patrullas sin luces. Sin luces, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que sí, la verdad sí fue un tema de que nos causó muchas críticas y te digo, yo asumo mi responsabilidad porque cuando yo recibo Protección Civil, igual no teníamos oficinas. Nos prestaban el espacio que era la sala de juntas del patronato del Cuerpo de Bomberos. Ahí estuvimos un año despachando. Ahí era la oficina administrativa, ahí era la bodega, era todo en ese espacio. Entonces yo hablo con Luis Alberto y le digo, oye, ¿sabes qué? Ya necesito mis oficinas, y le metieron lana, adaptaron todo, pero resulta que cuando arreglan el estacionamiento de atrás de Presidencia, donde estacionan ahora todos los coches, el drenaje pluvial quedó acá arriba y las oficinas de Protección Civil quedaron acá abajo. Y se inundó ahí. Y se inundó. ¿Con agua pluvial? Con agua pluvial.
Nada más. ¿Y saliste nadando? Salvavidas, ¿no? No, de El verdad. C4 también tuvo ese Luego problema. después cuando, no, afortunadamente no era drenaje, porque te digo, el drenaje, Sí. la tubería del drenaje quedó más arriba, pero hubo tal venida extraordinaria de agua y luego le pasó a Josafat otra vez, y ahí fue cuando se inundó el C4 también, que en el arroyito ese que está a un lado entre la feria y el edificio administrativo, se vino otra vez el bonche de agua, y ahí sí el agua llegó a la mitad de todos los vehículos en el estacionamiento. Y esa es una falta de planificación, de planeación, porque pues, con agua te da el NON y el NAME. Significa aguas extraordinarias o aguas máximo ordinario y ordinarias. máximo extraordinario. ¿Sí? Para que el público entienda. Ahí, por ejemplo, ahí sí lo que pasó fue que el drenaje pluvial quedó más arriba y las oficinas y todo lo demás quedó más abajo, ¿no? Fue un tema de quien arregló de quien autorizó creo que la construcción. en el futuro el edificio administrativo se tiene que ampliar, planificar de hecho, mejor. había un proyecto. Le echan muchas porras a Lucy en su administración, pero yo creo que es la presidencia municipal más fea de todas las que he visto aquí en la zona. Mira, pues es que no hay presidencia municipal bonita. A ver, la de Dolores está bonita. Bueno, pero la de Dolores está arriba del cerro, enfrente del monumento, ¿no? Sí, está bonita. Sí, mira. Pero tú le echan muchas porras aquí. A Lucy. No, pero no la hizo Luz Núñez. No, se la hizo Oscar Arroyo. Y la inauguró Lucy. No, le dio continuidad Luis Alberto. Sí. Pero les quedó feísima. Pues es que ahí te va. El tema era que se pagaba una cantidad impresionante de rentas en edificios diferentes, porque en un lado estaba el IMAM, en otro lado estaba el no sé qué, en otro lado. Entonces lo que dijeron, vamos a centralizar todas. Y yo me acuerdo que trajeron a una empresa que se dedicaba a diseñar espacios administrativos. Ok. O sea, sí hubo una reingeniería administrativa de espacios y todo, pero después terminó siendo insuficiente. Hoy es insuficiente el edificio administrativo. Yo me acuerdo que Luis... Y feo. Sí. Bueno, para ti es feo, ¿no? Cuando sí tienes amontonado, cuando tienes sí, todos es feo. los archivos así a un lado de ti, cosas así. Pero Luis tenía un proyecto de construir la otra ala del edificio administrativo. Pero pues obviamente es una inversión millonaria. ¿Cuánto les costó esa presidencia? La verdad es que no, ni idea tenemos. No, casi Luis nomás llegó a hacer la reingeniería sobre la obra gris y se inauguró el edificio y cambiaron todo. ¿Cuál era otro de los graves problemas, por ejemplo? Y era un tema socioorganizativo en cuestión de riesgo, que todas las oficinas estaban en el centro. Sí. Entonces, ir a hacer un trámite era saturar más. En aquel tiempo, o sea, todavía te dejaban estacionar afuera de la parroquia y afuera de la presidencia y alrededor del jardín. Y no había forma de encontrar un lugar. Entonces, la visión de Luis era, nos vamos a traer a todas las direcciones al edificio administrativo para quitarle la carga vehicular al centro. Y sí funcionó. Sí, claro, fue funcional. O sea, fue muy notorio, pero te digo, después pues volvió a ser insuficiente, ¿no? Sí, falta planificación y es lo que hemos visto en los diferentes programas que hemos estado platicando con ex servidores públicos, así como regidores actuales, pero sí tenemos gente que todavía sigue en la administración. Ojalá que aceptaran venir a platicar, sí, ¿no? Los volvemos a invitar. Yo creo que en la medida que seamos transparentes en las cosas, porque yo creo que se hacen muchas cosas bien, también se cometen muchos errores, pero si no vas aprendiendo de esos errores, si no vas tomando experiencia, ¿no? Yo la segunda vez que fui director de Protección Civil con Chucho Correa dije, a mí ya no me vuelve a pasar esto. ¿Y te vuelve a pasar? No, afortunadamente no. ¿Sí? Pero ¿qué hicimos? Empezamos a crear programas de prevención por temporadas. Primero por temporada de frío, temporada de calor y temporada de lluvias. Y luego después empezamos a crear por fenómeno perturbador. Te voy a poner un ejemplo. San Miguel de Allende en el 2018 llegó a tener 1032 eventos religiosos donde se quemaba pólvora en el año. Y eso, fíjate, lo que tú acabas de decir se engloba en una sola situación,
que es el cambio climático. Claro, un tema de contaminación auditiva, un tema de contaminación atmosférica, o sea, pero hazle entender a la gente de sus festividades que no quemen pólvora. Pero yo nunca he entendido para qué ni por qué. Es un tema de tradición. Yo no estoy en contra, a mí me gusta la pirotecnia, y lo digo yo. Se ve bonita, pero La alborada era de los más felices. Pero por ejemplo, terminaba oliendo infierno todo el se ve día. bonito, pero hoy en día ha avanzado la tecnología y hay cosas y espectáculos más impresionantes que la pólvora. Sí. Nada más que no son tan económicos como ahora podías comprar. Digo, No, tampoco es que se sea muy tiene barata. que- Tampoco es barata la También pólvora. barata. También se tiene que regular, todo eso, Sí, porque Mira, por ejemplo, tenía- yo ya vi, por ejemplo, un espectáculo de drones que trajo una empresa particular a una convención. ¿No? Y se ve muy bonito, se ve Sí. impresionante, ¿no? Pero, a ver, dile al señor que tiene organizando 50 años la festividad de San Isidro Labrador en la comunidad Langostura, ¿sí? Que no que me cuenten. Fíjate, yo justo como para concientizar y comparar, ahora que hicieron la iluminación y que han estado iluminando la parroquia, a mí se me hace un gran acierto. Sí, pero sigue siendo un piro musical, o sea, sigue habiendo Sí, siguen pirotecnia. poniendo. Sí. O sea, sigue habiendo pirotecnia. Digo, yo no estoy en contra de las tradiciones, al contrario. ¿Y Protección Civil cómo actúa con eso? ¿No regulan cuando van a tirar cohetes en alguna Sí, claro, colonia? por eso te digo, o sea, por eso teníamos en el Atlas de Riesgos una estadística. Y te puedo decir, la comunidad de los Rodríguez, a quien le mando un saludo, quema mucho más pólvora el día de la Virgen de Guadalupe que la ciudad de San Miguel de Allende el día de la fiesta de San Miguel Arcángel. ¿Poco? Claro. Y que la le pagan ponen los más. mismos de los No, Rodríguez, y la ¿verdad? pagan los migrantes y la paga la gente sí, de la comunidad. eh, Y es una fiesta impresionante, ¿eh? Y queman 3 veces más pólvora ¿Cómo es que en la posible fiesta de eso? San Miguel. ¿Que en la alborada? Claro. sí, es que la gente es más creyente, tiene más, Sí. más. Entonces, entre más creyente eres, más pólvora tiras. No, pues la gente, la Más rápido gente, llegas al cielo con los Sí. cohetes, con el No, que la gente- si vas a llegar, vas a llegar. Si la se te gente quema. cree en eso, cree en sus tradiciones, ¿no? Sí, y te digo, Pero la cosa aquí también es, es el tema de recuerda los contaminación. globos A ver, los globos de Cantoya, tradicionalísimos aquí en San Miguel, y ya no se hacen casi. Sí, no. no, es que están vedados, o sea, tienen un Sí. reglamento que solamente los puedes hacer de tales a tales meses. Ese reglamento me tocó hacerlo a mí también. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando era la temporada de secas, nos causaban incendios En todos lados. Los niñitos Sí. de las No, heroínas insurgentes Acá, quemando el no, pueblo. Los niñitos le mando un saludo a la familia Espinosa, que eran los que mantenían esa tradición. Y no me llegó a mentar la madre muchas veces porque le pusimos una reglamentación a los globos de Cantoya. Ajá. No se prohibieron, porque Se obviamente, reglamentaron. te voy a decir también, hay muchas cuestiones que están dentro de la parte del patrimonio de la humanidad. Ujú. Uno de ellos eran las tradiciones Que las protegen. que las protegen, ¿no? Y entonces te digo, empezamos a crear después por fenómenos, que el día del árbol, todavía me tocó la San Miguelada, a mí me tocó cancelar la San Miguelada y soy taurino y es algo que me tocó a mí, No, muy hacer. mal, muy Sí. mal. Me tocó Que se fueron cancelar la San mentando Miguelada madres en el esa vez, 2006, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. se fueron mentando madres A ver, todos los un año me visitantes. fui a comer fuera porque sentía que los prestadores de servicio me le escupían al plato en venganza de haber cancelado. Y te lo la San merecías. Miguelada. Sí, claro, pues soy taurino. Soy taurino, yo estaba así. No, o sea, a mí me encanta, soy taurino y siempre lo he hecho. Me tocó cancelar un evento que ya estaba fuera de control. Llegamos a tener 50,000 personas en la plaza principal en San Sí. Miguel. No había forma de caminar. O sea, ya- ¿Cómo había dinero en esas épocas para los A ver, sanmiguelenses? Los prestadores de servicios, por eso me querían hinchar. Pues Porque pagaban con su eso nómina un mantenían año. todo el año, Sí, claro. claro. ¿Sí? Y soy muy amigo de muchos de ellos y la verdad es que ellos lo saben que fue un tema muy complicado. Y luego los fuiste a clausurar a ellos. Sí. Pero, No es a cierto. ver, bueno, para ya darle, yo creo, Sí. terminación a esto, No hay quien- creo que sí, ya sí, sé. es que hay mucho que platicar y a lo mejor Te vamos a volver a invitar. El día que volvemos a gusten. invitarte Mucho y gusto. todo eso, pero queremos darle continuidad, ¿no? Pues prácticamente todo el cuerpo de emergencia implica todo un equipo de diferentes sectores, tanto Cruz Roja, bomberos, protección civil, seguridad pública. Claro. Todo esto es una coordinación y independientemente de llevar también coordinación con diferentes Con las direcciones.
¿sí? Lo que el doctor Guadalupe va a venir sobre platicar servicios de emergencia médica y rescate. Claro. Que ese es muy importante porque de repente, pues no va un cuerpo de bomberos porque ya el otro le avisaron antes. Hay esos egos y que deberíamos en esta situación, que lo comentaste levemente, la cuestión política, ¿no? La cuestión de egos, la cuestión de que por una falta de que implica la política, tanto del ayuntamiento como de los funcionarios públicos o como el titular, de crear esas divisiones. Yo creo que la autoridad tiene la obligación de conjuntar y de llevar una coordinación amigable por el bien de San Miguel de Allende. Es correcto. Mira, yo creo que es un tema de voluntades de todas las corporaciones. Creo que al final de cuentas el único beneficiado es la ciudadanía de San Miguel de Allende. Yo con mucho gusto, saben que me encanta andar en esto, entonces platicar con ustedes hoy ha sido por recordar muchas cosas que pasaron en San Miguel que a lo mejor mucha gente ni sabía. Sí. Y daba falta muchas cosas, ¿no? Sí es importante que la gente conozca esta herramienta del Atlas de Riesgos, porque te permite no poner en riesgo. Si tú eres inversionista, te permite no poner en riesgo tu inversión. Si tú eres una persona nativa de San Miguel, que sepas dónde estás parado, dónde tienes tu casa, que si voy a ir a un lugar público, como un restaurante, como un bar, como un antro, pues sepa que las personas que van a estar ahí, en caso de una emergencia, sepan qué hacer, y que sobre todo, que sea una autoridad que ayude. Sí. Que no se dedique a condicionar nada más. Que no sea coercitiva. Al Sí. final de cuentas, el reglamento de protección civil es muy claro, ¿no? O sea, sí te puedo clausurar por porque eso no dijimos, ¿no? La Dirección de Protección, no, sí lo dije, ¿verdad? Que es la única que puede clausurar por la pura presunción del riesgo. Sí. Entonces, que no utilicemos esa presunción del riesgo Como una herramienta, o un arma. O un arma, ¿no? O sea, la Dirección de Protección Civil es una dirección muy noble. Es una dirección que debería de facilitar los trámites. Sí debe de ser exigente, y lo digo aquí públicamente, porque conlleva una corresponsabilidad. Porque cuando pasa un incidente en algún establecimiento, en una escuela, en algún lugar, lo primero que preguntan es, ¿tenía permiso de protección civil? Sí. ¿Quién te lo firmó? El director. Pues ahí está la escuela Repsamen, el director de protección civil de la demarcación donde estaba la escuela Repsamen está en la cárcel por corresponsabilidad. ¿Qué le pasa a todos? A muchos, ¿eh? A todos. Y entonces, mucha gente piensa que ser director de protección civil es andar en tu patrullita correteando emergencias. No, tiene mucha responsabilidad de coordinación, mucha responsabilidad de administración, mucha responsabilidad en los temas de seguridad del municipio. Lo que decía Helio, pues si alguien está construyendo en una ladera, pues no lo puedes dejar porque sabes perfectamente que la casa a lo mejor no en 1 año, 2 años, pero en 5, ya te va a venir encima de las otras. Sí. Y el problema es que vemos que alguien construye, y el de atrás también, y el de atrás también, y luego le vendes al otro, y entonces ya no es una, son 5 casas, y cada casa tiene 4 personas. Y de repente ya eres Ecatepec. No, ya, o sea, sí. Ya no hay forma, ¿no? No, esa es la cuestión de que no dejes construir sobre arroyos y sobre laderas. Tengo una amiga que en unas lluvias en California, en Estados Unidos, ella construyó cerca de un río. Y cuando llegó una temporada de lluvias fuertísimas, se llevó toda su casa. Es que es lo que te digo. Pero quería hacerte esta pregunta y que también el público se dé cuenta, ¿no? Tú sabes que la ciudad de San Miguel de Allende le atraviesan varios arroyos. Es correcto. Y esos arroyos me gustaría que los mencionáramos. Por ejemplo, el del Atascadero. El arroyo del Muerto, el arroyo del Negro, el arroyo ¿Pero dónde van? Ahí te va. El arroyo del Negro es el que pasa por atrás del Panteón de Nuestra Señora de Guadalupe, por la Villa de San Antonio. Todos convergen en las Cachinches. Sí. Okay. Luego viene el arroyo del Atascadero, que baja desde la Plaza a la Luciérnaga, por el fraccionamiento del Atascadero, pasa por debajo del mercado de Ignacio Ramírez. Y ahí tiene 3 afluentes. Uno que viene por la calle de Loreto, el otro que viene por la Huerta. Por la Huerta, y que por cierto ahí en una inundación se vino un coche. Sí. Un coche.
¿Del arroyo? Sí, claro. Sí. O sea, San Miguel de Allende, en la estructura de la zona urbana del municipio. Pero ve, no te pierdas. Tenemos, no es lo que te digo, tenemos 9 arroyos. Ujú. Luego viene el arroyo del Obraje, Ajá. luego viene el arroyo del Negro, que es el que baja de acá de atrás del Cebetis, por la Cabaña, que viene de un bordo que se llama el bordo de la Paloma. Es donde está la brasilla. La por Bra- sí, sí. Ok. Y hay otro que atraviesa por abajo del Banco del Bajío. Del Bambajío también, que Que ese pasa es- por atrás de la Honda. Ajá. Ese viene de acá arriba de la parte alta del Allende. Órale. Mira, todo eso está documentado. Y hay otro arroyo que también pasa ahí por el atascadero, que viene Es que ahí son 2. Sí. Ahí vienen 2 vertientes. que viene del Parque Juárez y que viene de la calle Nueva. Y luego si nos vamos más atrás, pues está el arroyo que viene desde acá, desde donde está la concha acústica, que Ajá. baja desde acá atrás de donde están las universidades. Ese fue el que inundó la presidencia. ¿A poco? Sí, claro. Sí, pasa a un lado del C4. Ese 4, sí. Sí, a ver, todo. Pero se ven como arroyitos, que no pasa nada. Un día que tengan curiosidad, digo, tampoco me vayan a ir a acercar tanto, pero porque está profundo, váyanse a parar ahí atrás de los hospitales que están ahí abajo del Malanquín, donde están construyendo una. Ah, sí. Donde iban a construir una plaza. Eh, Nada más párate ahí en la orillita. Ese arroyo tiene como 7 metros de profundidad. Se ve angostito, pero tiene como 7 metros de profundidad. que está atrás de lo que era el Entre San hospital. Antonio y San Antonio. el que y va calle, hacia- que no me acuerdo cómo se llama esa calle, Sí. pero el que sale al Libramiento. Y el empedrado ese Sí, que claro, sale. y ese ajá. viene desde acá, es el que viene desde el Bambajío atrás. Órale. O sea, sí hay muchas cosas, muchas cuestiones. de Y afluencia. todos esos arroyos no se han conservado. Una de las cosas que pues, se le puso por parte de Medio Ambiente era que no pavimentaran los arroyos, porque al bajar una corriente de agua o una precipitación pluvial muy fuerte, pues agarra más fuerza, Sí. porque no hay que lo detenga. Claro. Entonces es factible que los arroyos o los precipitaciones pluviales que se generan ahí, pues se conserve como arroyos, Claro. como una especie de corredores biológicos. Pues eso se intentó hacer con el arroyo de las Cachinches cuando se mandaron encofrar todo el tema del drenaje pluvial con zapas, del drenaje sanitario. Se puede con separar. Zapasma, porque había la intención de hacer un andador ecológico desde el mercado Ignacio Ramírez Existe todavía el hasta andador. hasta la avenida Guadalupe, Órale. hasta las cuevitas, ¿no? Pero pues obviamente te voy a platicar, cuando nos metimos a ese, exactamente abajo del mercado Ignacio Ramírez, encontramos un socavón como de 15 metros donde era la caída del agua, rompió el concreto y empezó a escarbar ¿Y hacia dónde iba? hacia abajo. Hacia abajo. Fondo. Hay gases muy peligrosos Sí, ahí. tuvimos que entrar con mascarillas. A ver, pero otra vez. Hubo un socavón, cayó el agua Sí, Que y- viene que viene del arroyo que viene del Aparicio, ahí de de... la calle de Aparicio. y no se llenó porque se iba por. No, pues otros- sí, se filtraba por debajo de la tierra, pero esa filtración, y a lo mejor los ciudadanos se acuerdan, hizo que una vez un urbano ahí en la calle enfrente de la plazuela, no es ¿Calle colegio? un colegio, se acostara. O sea, se abrió el pavimento y se acostó un urbano. Órale. Y luego una vez cuando escurrió el arroyo de acá, que baja por un lado de las casas, que ese también era un arroyo, ahí afuera de la casa de la familia Arroyo, dos coches se hundieron ahí. Con Órale. los escurrimientos pluviales. Y tiene razón Helio. O sea, si nos vamos fenómeno, por ejemplo, ese es el hidrometeorológico. El tema de las festividades religiosas, quemas de pólvora y eventos masivos, ese es socioorganizativo. Las explosiones de tanques de gas, capilla de piedra, esos son químico-tecnológicos. Entonces, la protección civil es un tema súper amplio que, o sea, podríamos hacer todo el año hablando fenómeno por fenómeno. Y aquí en San Miguel, pues creo que lo único que no nos ha pasado es el nuevo fenómeno que tiene que ver con los astronómicos, pero Un meteorito. que no nos caiga un meteorito o algo así. ¿Y qué plan de contingencia tienen contra los No, meteoritos? Sí, ahí sí, no sé. Preguntarle al director Juan Isaac. La verdad es que muchas gracias. Como vieron, soy un apasionado del tema. Me gusta mucho la protección civil. Y pues las veces que me quieran invitar a platicar del tema, hay tela de dónde cortar, ¿no? Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Helio. Muchas gracias, Aid. No, A quien esté en control, muchas gracias. Ya las desvelamos.
Pero si que aquí nos quedáramos, podíamos sacar muchas cosas que han pasado en todo Yo creo que de estos diálogos que hemos hecho aquí con mi compañero, pues ha salido temas muy interesantes. Que nos ayudan a entender la administración. Entender una administración, pero sobre todo saber que en San Miguel hay gente muy capaz para llevar a cabo una administración pública. Y lo dijo Isaí también casi al principio, los directores no deben de cambiar tan seguido, porque lo comentaba que en otros países, Singapur, otros países en general, los directores duran 30 años en su puesto. Claro que se cuida mucho la cuestión de mal manejo de la administración. Lo que cambia son los sinodales, los concejales, todas estas personas que son de orden político. Esos cambian. Pero un director de planeación, por ejemplo, en Estados Unidos, pues conozco algunos que tienen 30 años ahí. Y tiene conocen su función. Pero aquí cada administración cambia y cambia todo. Sí, pues, y hay que empezar de cero otra vez. Y si tienes experiencia, qué bueno. Y si no, pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y empieza a construir todo de cero, ¿no? Y te digo, yo he tenido el privilegio de ser director 3 administraciones. Creo que soy el único que ha sido director 3 veces. Samuel fue 2, Felipe Cohen 1, Ramiro Arroyo 1, Josafat 1, Roberto 1 y el que está ahorita que es Juan Isaac actualmente, ¿no? Entonces, pues todo este tiempo ha sido pues, de preparación y todo. Y pues te digo, ahorita me invitaron del Marqués y para mí es un privilegio ir a otro estado, a otro municipio, a aportar en esta parte. Y muchas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho. Esperemos que pronto podamos pongan el tema de seguridad, eso de protección civil. Quieren hablar de pólvora, hablamos de pólvora, de inundaciones, de incendios forestales, que luego también es una complicación aquí en el pueblo. Y con mucho gusto aquí estaremos. Te agradecemos mucho. Los incendios forestales también son muy importantes. Pero muchas gracias por haber venido, al contrario. Alan. Pues aquí Isaí también tiene sus cuestionamientos que yo creo que está aprendiendo más que nosotros. Sí, no, pues la idea viene detrás de nosotros. No, pues la idea es justamente entender y hacer saber a la ciudadanía que se interesa en estos temas lo que hay detrás de la responsabilidad que tienen, la corresponsabilidad que tienen con las áreas en las que sus direcciones llegan a tener un impacto y la obligación que tienen quienes llegan de saber, de estudiar y pues la concientización de quienes vayan a llegar a los cargos, de invitar a directores con experiencia, porque yo creo que de esta forma todos estamos entendiendo de cómo funciona una administración pública, porque son temas que como ciudadanos no tenemos en el mapa. Sí, fíjate que, perdón, voy a hacer un último comentario. Para mí es una gran satisfacción y mucho orgullo que 2 de los directores, como fue Josafat e Isaac, fueron mis colaboradores y se formaron en esa generación de capacitaciones que se dieron en el 2003, en el 2006, en el 2015 y en el 2018. Josafat, quien fue director en el 2018-2021, fue mi subdirector cuando yo estuve en el 2015-2018. Y Juan Isaac fue mucho tiempo el encargado del área técnica de la coordinación municipal, de la Dirección Municipal de Protección Civil cuando estuve yo. Él se encargaba de las inspecciones, se encargaba de los temas de alimentación del Atlas de Riesgos. Luego platico con él cuando tengo alguna duda. Oye, Isaac, hay esto, sí. Pego porque me sigo dedicando a la consultoría. Pero para mí es un gran orgullo decir que por lo menos, así como Samuel Mercadillo, que me enseñó a mí a ser bombero y eso, me vio llegar de director de protección civil, pues ahora sí es una gran satisfacción que gente que colaboró contigo, lo que decía él ahorita, ustedes son la siguiente generación, tenemos que crear líderes, tenemos que crear gente con conciencia, tenemos que crear gente preparada que llegue a las administraciones públicas a hacer bien las cosas por el bien de todos. Sí, y por obligación. Por obligación, claro, al final de cuentas, la ley te obliga. Sí, y sobre todo eso, que tienen esa responsabilidad, pero bueno, esperemos que los próximos videos o podcasts que hagamos sean de gran interés para el público y que estemos aprendiendo todos aprendemos. Sí. Nadie sabe todo, ¿verdad?
¿no? Muchas gracias, Alan. Gracias, hasta luego. Bye bye. Bye bye.